Bueno, yo voy a hacer un poco un giro de 360 grados con respecto a lo que se ha estado platicando desde en la mañana. Y quizá tenga un poco de relación o mucho con algunas de las pláticas iniciales del... Lo alejo. Gracias. Tenga un poco de relación con algunas de las pláticas que se dieron el primer día. Entonces, particularmente uno de los ponentes habló del instrumento Sears, que es precisamente el instrumento de donde yo tomo los datos y sobre el cual voy a estar hablando esencialmente. Entonces, bueno, lo que voy a intentar hacer es convencerlos de una nueva aproximación que estamos utilizando para hacer un análisis térmico de los anillos de Saturno, los anillos principales. Y bueno, aquí les pongo algunos detalles interesantes nada más para llamar un poco la atención. En realidad, el sistema de anillos de Saturno es muy complejo y es un laboratorio pues muy bueno para analizar sistemas astrofísicos, porque bueno, tenemos ahí procesos de muchos tipos, físicos, químicos, dinámicos, y particularmente los anillos principales son quizás el sistema más complejo y el reto desde el punto de vista del modelado. La cuestión es, a pesar de todo lo que sabemos de ellos, pues siguen siendo una incógnita. Y bueno, la idea finalmente es tratar de definir composición, estructura y dinámica, un poco más allá de lo que se puede observar y que es obvio. Pero bueno, quizás todos saben aquí que desde 2004, la nave Cassini, que fue lanzada en el 97, entró en órbita en Saturno y bueno, tiene bastantes instrumentos, pues al menos tiene alrededor de 17, pero algunos de esos instrumentos son dobles. Y bueno, tenía la sonda Huygens, que se dejó caer en Titán, pero bueno, ha estado en órbita y uno de los objetivos han sido precisamente los anillos de Saturno. Y bueno, en realidad lo que hace el instrumento Sears, o mucho de lo que se hace con los datos, es crear mapas de temperatura. Y bueno, eso es esencialmente lo que vamos a analizar. Es un poco diferente a lo que se hace con los espectros. Aquí estamos suponiendo que el espectro es esencialmente el espectro de un cuerpo negro y a partir de eso hacemos el análisis. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, esta más o menos va a ser la línea a seguir en la plática. Obviamente voy a hablar de los anillos de Saturno, pero básicamente me concentraré en los anillos principales. Todas las observaciones de las que hablaré estarán en el infrarrojo y el instrumento de donde se tomaron los datos es el espectrómetro compuesto infrarrojo llamado Sears. Y bueno, voy a hablarles un poco al final del modelado, bueno, al final entre comillas, en realidad es la mitad de la plática. Siguiente, por favor. Nada más para contextualizar un poco, les diré, bueno, muchos aquí probablemente también saben que los anillos no son nada exótico en el sistema solar. Al menos los planetas gigantes tienen sistemas de anillos, y bueno, yo me voy a concentrar en Saturno, pero en esta gráfica pueden ver la comparación de los sistemas de anillos de Saturno con los demás planetas gigantes. Hay una importante diferencia, y es que la complejidad, al menos en el tipo de partículas que componen estos anillos, en Saturno es muchísimo más grande. Prácticamente en el caso de Júpiter, Neptuno y Urano, los anillos que hay son esencialmente anillos de polvo y estamos hablando de partículas esencialmente micrométricas. Hay obviamente partículas un poco más pequeñas, estamos hablando quizás 2 o 3 órdenes de magnitud más pequeñas, lo que sería el polvo nanométrico. No es una componente importante, pero está allí. Pero en el caso de Saturno tenemos toda esta zoología de partículas. Siguiente, por favor. Lo que sí podemos decir, resalto esta idea, el sistema de anillos de Saturno es un sistema muy complejo. Los tipos de partículas, pues, o tipos de anillos en general, van desde, para el caso de los anillos principales, anillos de partículas muy grandes y anillos de polvo, por ejemplo, el anillo E y el anillo G. Y bueno, tenemos otros ejemplos. Les decía, los tamaños
de estas partículas pueden ir desde las micras hasta aproximadamente los 10 metros. No es claro cuáles son los tamaños, pero definitivamente las partículas más grandes que podemos encontrar allí, fuera de algunas lunetas que se han descubierto, son del orden de las decenas de metros. Y bueno, la composición, pues muy probablemente estamos hablando de partículas que están compuestas esencialmente de agua, de hielo de agua. Y bueno, los procesos que tenemos allí, por nombrar algunos, hay muchísimos más, pues son obviamente colisiones, acreción, hay rompimiento, hay muchos tipos de ondas. Está el bombardeo continuo que se está observando directamente en las imágenes de Cassini. Tenemos levitación de polvo. Claro, los primeros que mencioné se refiere a lo que está sucediendo con las partículas más grandes. Y en el caso del polvo, pues tenemos levitación. El polvo se carga fácilmente, colecta todos estos electrones, pero también se carga a partir de la radiación ultravioleta, y entonces la interacción del polvo con el plasma y también con el demás polvo y con las rocas también nos da efectos interesantes, por ejemplo la levitación de polvo, la interacción plasma-polvo, y tenemos un efecto interesante que se descubrió particularmente con Ulises cuando se aproximaba a Júpiter, que es la eyección de polvo. Ahí estas partículas mucho más pequeñas son eyectadas precisamente por el campo convectivo a velocidades muy altas. Y esto es algo que se ha visto en Saturno, es algo que se ha visto en Júpiter y muy probablemente esté presente también en los otros planetas gigantes, pero no será el tema de la plática de hoy. La siguiente, por favor. Bueno, nada más para contextualizar también, pues quiero ubicar un poco a todos en el sistema del que estamos hablando. Y bueno, ahí tenemos el anillo A. El anillo A es un anillo en extremo complejo y particularmente porque se encuentra muy cerca del límite de Roche. La dinámica es bastante complicada, la profundidad óptica también se observa muy complicada, pero aquí lo que quiero resaltar es que hay muy poco polvo. Estamos hablando de menos del 3% de polvo y prácticamente todas las partículas que se encuentran allí son estas grandes piedras de las que hablaba hace un momento. Siguiente, por favor. La división de Cassini, ustedes saben que antes se pensaba que, bueno, hace ya bastante tiempo se pensaba que esa división era en realidad un hueco, y bueno, ahora se sabe que es un anillo también por sí mismo, muy tenue, y nuevamente está compuesto por partículas bastante grandes. Es muy similar al anillo C que veremos en un momento. La siguiente, por favor. El anillo más ancho de estos anillos principales, no el anillo más ancho del sistema, porque el anillo más ancho del sistema se descubrió hace relativamente poco tiempo con el telescopio Spitzer, y es precisamente este superanillo. Por ahí tengo una imagen que mostraré más adelante, pero al menos de los principales, este anillo es el anillo más denso, es el más ancho, y tiene similitudes con el anillo A, como veremos. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí tenemos el anillo C. El anillo C tiene propiedades muy similares a la división de Cassini. Aquí también quiero que vayan revisando si notaron en la parte donde dice grosor. Los grosores de esta capa, pues es esencialmente de unas decenas de metros en el mejor de los casos. Y esto es precisamente uno de los problemas en la parte del modelado. Y bueno, a pesar de que Cassini está allí con sus cámaras muy cerca relativamente, no se ha podido resolver la estructura fina de los anillos y se siguen viendo como una capa, sí un poco corrugado, pero al final como una capa. Siguiente, por favor. Ahí está el anillo D. No voy a hablar del anillo D, el problema es que está muy cerca del planeta y como estamos hablando o trataremos esencialmente el infrarrojo, ahí tenemos demasiado ruido, es muy difícil distinguir el anillo D de la propia atmósfera de Saturno. Pero bueno, es un anillo también discreto en el mismo sentido que los otros anillos, también tiene un grosor bastante pequeño, una profundidad óptica también bastante baja y bueno, tenemos muy poco polvo en realidad. Siguiente, por favor. Aquí la parte interesante, y quiero resaltarlo, lo puse en los cuadritos que definían a cada uno de los anillos.
Pero bueno, ahí está una gráfica de la profundidad óptica, nada más para que vean, simplemente a partir de un análisis de profundidad óptica podemos distinguir las estructuras generales de los anillos, y esto nos está diciendo pues que cada uno de ellos es distinto, o al menos esta diferenciación que se hace anillo A, B, C, D y división de Cassini, pues prácticamente se puede definir a partir de la profundidad óptica. Y en este caso, este perfil de profundidad óptica se obtuvo a partir de procesos de ocultamiento. Básicamente la misión está utilizando dos estrellas para esto, y entonces lo que se observa es simplemente cómo está cambiando el brillo de la estrella a medida que va pasando por detrás de los anillos, o los anillos van pasando por enfrente de esta estrella, y esto nos da precisamente este perfil. Quizás este perfil de profundidad óptica es lo mejor que se haya hecho últimamente, y hubo una pequeña variación con respecto a la profundidad óptica que se tenía antes. Si ustedes ven, la profundidad óptica allí está casi cercana a 5, cuando en los otros perfiles de profundidad óptica se suponía que la profundidad óptica no iba más allá de 1. Si entendemos la profundidad óptica como el espacio lleno en esta capa, pues parecería que 4 o 5 es una contradicción. Aquí simplemente el problema es que los anillos no son una sola capa, sino que es una multitud de capas. Es muy delgado, pero sí tenemos partícula sobre partícula, y en algunos casos estas partículas pueden tener excursiones verticales, y eso le da precisamente esta corrugación que se observa. Siguiente, por favor. Y no es el objetivo de la plática, pero sí es interesante contextualizar. Finalmente, los anillos principales son solamente una sección del sistema de anillos, y pues los demás anillos que tenemos a partir de los anillos principales, por ejemplo en el caso del anillo F, o los demás anillos que se observan en esa imagen que está ahí arriba, de Cassini, que se observó a contraluz, donde se ve, al menos, si ustedes ven estas bandas, más allá de los anillos principales, pues está allí el anillo F, está el anillo G, y la más ancha, y es todavía más ancha de lo que se ve en este caso, es el anillo E. Y estamos hablando esencialmente de polvo micrométrico, y particularmente el anillo E, pues es, como lo han mencionado en algunas de las pláticas, es material que se va regando debido esencialmente a los efectos criovolcánicos en la luna Encelado. Ayer lo mencionó Xochitl. Ustedes saben, Encelado, esta luna muy activa, tiene géiseres muy notables, en algunos casos se extienden más allá del diámetro de la propia luna, y están regando material, pero eso es solamente parte de la historia, al menos solamente parte de la sección más interior del anillo E. También hay otras lunas embebidas en el sistema, y hay contribución también por este bombardeo continuo de micrometeoritos sobre las lunas, que también van dispersando material y van construyendo el anillo. El anillo E se pensaba que era el anillo más extendido hasta más o menos la mitad de la misión Cassini, porque llegaba casi a los 8 radios planetarios, y luego con las observaciones telescópicas y luego con la propia Cassini se confirmó que había un anillo más grande, que ahora se conoce provisionalmente con el nombre de anillo de Fibe, y pues es esencialmente también un anillo generado a partir de la dispersión de material por impactos de meteoritos o de micrometeoritos, en este caso de alta velocidad, y bueno, es un anillo extremadamente extendido, pero también extremadamente tenue, y bueno, se detectó con ese telescopio esencialmente en el infrarrojo. Siguiente, por favor. Bueno, quiero resaltar, y regresando un poco a los anillos principales, que es en realidad el objeto de la plática, pues la ventana natural de estudio de los anillos principales es el infrarrojo, simplemente porque la temperatura que se observa está más o menos entre los 40 y los 100 kelvins. Tenemos algunos registros de temperaturas un poco más altas, pero más o menos eso sería nuestro rango de temperaturas. Entonces es natural que el estudio se haga a través del infrarrojo. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, quiero mostrarles esta película que hicimos en 2009, cuando la nave Cassini cuando Saturno estaba acercando al equinoccio, pero se autoexplica.
bueno, esta es en realidad la parte importante, donde de esas imágenes de Hubble ya se añaden los datos de Cassini, estos mapas térmicos. Aquí, digamos, hay un pequeño error, porque se está suponiendo que estos perfiles de temperatura son homogéneos en todos los anillos, lo cual no es cierto. Esto nada más es para darle al público la idea de lo que está pasando. Las flechas que ven en las líneas de color, en la escala de color, nada más nos están indicando las temperaturas máximas y mínimas detectadas en cada uno de los lados del anillo. Y se observan, las temperaturas están variando de forma distinta en cada uno de los anillos. Particularmente el anillo C, que es el y la división de Cassini, pues son más calientes, por lo que veremos más adelante. Mientras que el anillo B, que está en el centro, pues se enfría rápidamente. Bueno, en esta escala de tiempo, claro. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, este video se hizo porque en realidad cada uno de los equipos trataba de estar montando videos continuamente de todos estos descubrimientos que se han hecho. Y particularmente el equipo SEARS, el de los anillos, pues no había montado nada. Entonces estuvimos pensando qué sería bueno para montarlo, y bueno, se acercaba el equinoccio y esto fue una buena idea. Pero claro, tuvimos que agregarle una introducción para que el público en general entendiera de lo que estamos hablando. Bueno, déjenme hablarles entonces del instrumento y sus observaciones, que es precisamente lo que se observó en estas, superpuesto en estas imágenes de Hubble. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, esta es la nave Cassini, ustedes saben, esta nave muy pesada, realmente comparativamente es hasta ese momento la nave más pesada que se lanzó, 5 toneladas, con un montón de instrumentos, un presupuesto altísimo, mucha gente trabajando, probablemente aquí algunos contribuyen de alguna forma. Y bueno, ahí está el espectrómetro SEARS. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, nada más así un breve tour por el espectrómetro. Bueno, es un espectrómetro infrarrojo de Fourier y sus rangos de longitud de onda, bueno, están básicamente en estos 3 canales, pero básicamente está cubriendo desde los 7 micrómetros hasta los 1000 micrómetros, y la resolución espectral, bueno, ahí hay en realidad 3 canales, hay uno que no está activo y bueno, se designan de esta forma. La resolución espectral pues está ahí mostrada, y bueno, resalto esta idea de que la temperatura de los anillos está entre los 40 y los 120, entonces el infrarrojo es la ventana ideal. Siguiente, por favor. ¿Se puede cambiar? Sí. ¿Cuál es? ¿Para dónde? Ah, para allá. No. Lástima. Bueno, lástima, no funcionó. Siguiente. ¿Y qué es lo que está haciendo el instrumento SEARS y cómo se están analizando estos datos? Bueno, aquí uno de los problemas, como les decía, la nave está en principio muy cerca, y a pesar de ello, nuestros campos de visión son de cientos de kilómetros en el mejor de los casos. Y estamos hablando de partículas que son esencialmente decenas de metros en el caso más grande. Entonces eso es un problema. Y la otra es, si suponemos que los anillos están compuestos esencialmente de partículas, entonces nuestra geometría de observación nos va a dar distintas lecturas de temperatura. Estamos hablando de temperaturas de brillo finalmente, y entonces dependiendo si estamos observando la parte que está digamos bajo sombra, puede ser por un eclipsamiento o simplemente porque está del otro lado de la iluminación solar, y en el otro caso cuando estamos observando la parte iluminada. Aquí simplemente yo voy a suponer, y es lo que se supone, y supone también el instrumento, que todos estos objetos están emitiendo como cuerpos negros. Y entonces se hace un ajuste, se obtienen esos espectros, y a partir de esos espectros hacemos esencialmente el análisis. Uno de los problemas, no sé si... Uno de los problemas en realidad es que
no es un continuo. Tenemos un montón de partículas, a veces las partículas están muy pegadas, a veces están muy separadas. La cuestión es que a veces el instrumento puede estar apuntando, o el campo de visión puede estar apuntando a vacío, es decir, que no haya suficientes partículas como para tener una emisión. Claro, eso prácticamente no sucede. Y entonces las funciones pues se tienen que corregir, particularmente con este factor que le llaman el factor de llenado, que es algo de lo que depende este análisis, y es un problema relativamente grande en los modelos, pero hasta ahora todo ha funcionado bien. Siguiente, por favor. Y bueno, la otra es la geometría de observación, como decía, al menos porque voy a presentar una o dos ecuaciones, sería interesante ver cuáles son los factores geométricos que estamos considerando. Obviamente, si suponemos una cierta partícula en el disco de los anillos, pues lo que nos va a interesar principalmente es, primero, cuál es la elevación del Sol con respecto al plano de los anillos. Eso puede ser una gran diferencia, porque finalmente la fuente solar pues es nuestra fuente principal para el calentamiento de las partículas. El siguiente es, pues, cómo lo estamos observando, es decir, dónde está nuestra nave, cuál es el ángulo de inclinación con respecto al plano de los anillos. Ahí usamos la convención normal. Si estamos por encima del plano es positivo el ángulo, y si estamos por debajo es negativo. El ángulo de fase, ustedes saben, este ángulo de fase es precisamente el ángulo que guarda el vector de iluminación con respecto al vector de observación. Este es muy importante por lo que decíamos. Al final lo que va a contar mucho es qué parte de la partícula o de las partículas está bajo sombra y cuál está iluminada. Y el ángulo de fase al principio, o en principio, nos debe dar una idea de qué es lo que está pasando. Hay un problema más allá, porque las partículas se eclipsan entre sí, y esto crea sombras adicionales que nos altera la medición de temperatura. Y bueno, claro, el ángulo hora local no es lo mismo si la partícula está del lado del Sol o si está bajo la sombra de Saturno. Esto nos da una observación completamente distinta. Y bueno, la convención es la misma: mediodía es hacia el Sol, medianoche es en contra, básicamente bajo la sombra de Saturno. Siguiente, por favor. Y los tipos de observaciones que tenemos, o que puede hacer la nave, o que se programan, son esencialmente dos, y es, pues digamos, casi natural. Son estos escaneos que les llaman escaneos radiales y estos escaneos azimutales. El problema es, como siempre en este caso, en este tipo de naves, hay una lucha continua entre quién hace las observaciones principales y quién tiene que aguantarse hasta que la nave vuelva a estar en condiciones para la observación. Entonces, particularmente al principio se le daba mucha atención a los anillos, ahora ya no tanto. Finalmente, bueno, después de todo, cuando se empezó a descubrir toda la actividad criovolcánica en Encelado y todo lo que se ha descubierto también en Titán, pues entonces empezaron a ganar un poco más de tiempo los instrumentos para hacer esas observaciones, y se dejó los anillos. Y también depende la inclinación de las órbitas, porque finalmente la nave, digamos, cuando entró en Saturno, sus órbitas eran esencialmente ecuatoriales, y a medida que la misión avanzó, pues la inclinación de las órbitas se empezó a hacer más y más polar. Entonces, es diferente observar los anillos, obviamente, en las diferentes inclinaciones, y según la inclinación, pues será si es importante, si podemos sacar información o no. Siguiente, por favor. Y bueno, la cuestión es, ¿qué podemos aprender de este análisis térmico, especialmente este que les quiero presentar? Pues es básicamente tres cosas, y es lo que buscamos: pues cuál es la estructura, cuál es la composición y cuál es la dinámica. En el caso de estructura, pues el tamaño de las partículas, la distribución que guardan, como se ve en el caso del puro análisis de profundidad óptica, y cuáles son los perfiles verticales, es decir, qué tan extendido están estas partículas, o si estas partículas tienen excursiones verticales o no. En el caso de composición, bueno, la inercia térmica nos está dando bastante información. En principio, las partículas se enfrían y se calientan muy rápidamente. Una vez que una parte que estaba bajo sombra es iluminada, prácticamente se calienta y llega a una cierta temperatura similar a sus alrededores.
El albedo también nos está dando información de la composición y bueno, las texturas superficiales, que eso es un problema y que tratamos nosotros de incluir en el modelado. Y en el caso de la dinámica, pues bueno, si las partículas giran rápido o giran lento es una diferencia y tiene un impacto importante en la dinámica. Y bueno, obviamente las interacciones partícula a partícula, y eso depende a qué radio estén las partículas. Especialmente en el anillo B hay una interacción muy activa entre partículas, pero en el anillo C la interacción es prácticamente nula, están muy separadas. ¿Qué es lo que vemos a partir de los análisis? Siguiente, por favor. Y bueno, los datos que se utilizaron para construir la película que ustedes vieron, pues esencialmente son estos escaneos. Y bueno, aquí de fondo les pongo la profundidad óptica, nada más como referencia. Y tenemos esencialmente el análisis aquí del anillo A, el anillo B, el anillo C y la división de Cassini. Y particularmente estas imágenes están directamente sacadas de esa película, o mejor dicho, al revés. A partir de estos escaneos y de estas imágenes se construyó la película. Lo que ven aquí en los colores son esencialmente las inclinaciones del Sol, en el cual se tomó estos escaneos. Y bueno, lo que ven es precisamente, aquí se ve, bueno, en el caso de la animación, pues se ve claramente cómo están cambiando los colores, eso significa cambio de temperatura. Y aquí, bueno, lo que están viendo es, con respecto a nuestra ordenada, cómo están descendiendo las temperaturas, particularmente a medida que la inclinación se acerca hacia el equinoccio. Y bueno, esta parte es muy interesante, particularmente si la comparamos con la profundidad óptica. Vean, en el caso del anillo C, pues es muy caliente comparativamente con los otros anillos. Esto, en principio, nos está diciendo que las partículas de alguna forma están recibiendo mucha más energía, se están calentando mucho más, y en el caso del anillo B, pues las temperaturas son más bajas comparativamente, las partículas se eclipsan entre sí, algunas están totalmente escondidas entre otras partículas, entonces se enfrían y se enfrían más rápido. Y la parte de acá precisamente coincide con el equinoccio. Y bueno, este es el lado iluminado, que en ese entonces era el lado sur. Siguiente, por favor. Se hace el mismo análisis o un análisis muy parecido de la zona de los anillos o de la parte de los anillos no iluminada, el lado oscuro en este caso, que es el lado norte, y se ve algo similar. Lo que podemos observar es, claro, las temperaturas son más bajas comparativamente, pero a medida que se acercan al equinoccio, pues lo que tenemos es que las temperaturas por encima y por debajo son esencialmente, en este caso los anillos están básicamente de canto, entonces como que llegan a una especie de equilibrio térmico donde no importa si estamos por encima o por debajo del plano de los anillos, la temperatura es esencialmente la misma. Y la cuestión es que la fuente allí de calor para estas temperaturas, porque finalmente no bajan más allá de estos 60, y bueno, en realidad se obtienen temperaturas de casi 40 en algunos casos, y bueno, no bajan más allá porque siguen teniendo fuentes de iluminación, particularmente estamos hablando de la luz del Sol que está reflejando la atmósfera de Saturno, y a su vez la emisión infrarroja del propio Saturno, que también está siendo una fuente de calor o de energía. Siguiente, por favor. Y bueno, el modelado que hacemos pues tiene que depender esencialmente de esto, lo que les decía al inicio. Tenemos estos espectros, suponemos que se comportan como cuerpos negros las partículas, y entonces todo lo que nosotros queramos suponer y toda la información que queramos sacar, pues tenemos que agregarlo en la propia ecuación que incluyamos. Entonces, bueno, el Sol es la fuente de energía principal. Saturno es una fuente secundaria, pero muy importante, donde tenemos energía reflejada del Sol, pero también tenemos su emisión térmica. Obviamente hay que considerar las variaciones temporales, ya sea orbitales o estacionales. Hay que considerar, y es muy importante, el eclipsamiento mutuo entre las partículas. Hay que considerar que están absorbiendo parte de la energía y cómo la están reirradiando. Y bueno, hay que considerar también el intercambio de energía entre las partículas. Esto puede o no ser importante, particularmente cuando analizamos datos cercanos al equinoccio es importante. Bueno, hay que considerar, claro, la dinámica y la estructura vertical, el albedo, digamos las propiedades
las propiedades físicas de las partículas y, bueno, la ubicación del observador, porque según cómo nos coloquemos, pues será una temperatura distinta que estaremos percibiendo. Y al final lo que tendremos de salida, pues será la temperatura observada. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la ecuación. Bueno, es un poco complicado entenderla así a priori, pero bueno, aquí nada más les marco. Aquí tenemos nuestro flujo solar, tenemos la energía solar reflejada en Saturno, el flujo térmico de Saturno, tenemos la energía reflejada por las partículas y tenemos el flujo térmico de las partículas. Al final, algunas cosas están simplificadas en este modelo y lo que nos interesa es definir la temperatura física de las partículas. Si es posible hacer eso, entonces hacemos alguna simplificación y llegamos a esta ecuación. La cuestión es, en esta ecuación particularmente va a ser fundamental esto que llamamos la función de sombra, que nos va a describir cómo está variando este eclipsamiento o cómo avanzan las zonas oscuras sobre las partículas. Y en este caso, en esta aproximación que les presento, al menos solo tenemos un único parámetro que nos va a servir como nuestro termómetro de nuestro modelo, porque algunos de los valores se conocen, que es precisamente el albedo. Y estamos suponiendo que las partículas rotan lentamente, y eso podría ser, en algunos casos, un error, porque nos puede llevar a resultados incorrectos. Siguiente, por favor. Lo que les decía es, y en realidad la plática se basa en esta idea de construir cómo están estas sombras evolucionando sobre las partículas. Podemos construir una función analítica que nos esté diciendo cómo varía esto, y particularmente vemos que pues va a variar con la inclinación del Sol con respecto al plano de los anillos y también con respecto a la inclinación de observación con respecto a ese plano. Y bueno, esta función es relativamente simple, pero vean que obviamente depende esencialmente de estos ángulos y de la profundidad óptica. ¿Por qué de la profundidad óptica? Pues entre más cerca estén las partículas entre sí, pues más interacción desde ese punto de vista tendrán, serán más eclipsadas, y si están muy separadas, pues entonces estas sombras, por muy alargadas que estén, no alcanzarán a las partículas, a menos que estén muy cerca del equinoccio. Y bueno, funciona esencialmente bien, y esta función analítica es la que aplicamos en una primera aproximación a nuestro modelo. Siguiente, por favor. Perdón. Bueno, gracias. Bueno, cuando aplicamos esto a los datos de Cassini para diferentes fases, aquí lo que tenemos es una fase muy pequeña, aquí tenemos una fase grande para el lado iluminado, estos dos son para el lado iluminado y este es para el lado oscuro, y tenemos una fase similar en estos dos casos. La única diferencia es que este es el lado iluminado y este es el lado oscuro. Pues en principio el modelo funciona, pero insisto, el albedo nos dirá si esto es correcto o está muy loco. Entonces, este valor de albedo es más o menos correcto. Entonces, en el caso del lado iluminado para fases pequeñas, donde no tenemos muchas sombras, todo funciona relativamente bien, pero para las fases grandes esto ya no funciona, debe corregirse. Este es simplemente el anillo A, y lo que estamos utilizando también como referencia son algunos datos del viajero y algunos datos tomados directamente desde observatorios en la Tierra. Siguiente, por favor. En el anillo B se hace un análisis similar. Nuevamente, para fases pequeñas y el lado iluminado funciona bastante bien, y para fases grandes esto ya no funciona. La referencia es esencialmente la misma. Siguiente, por favor. Para el lado C tenemos todavía algo peor. El albedo que obtenemos es muy similar a los albedos que se registran, esto es esencialmente correcto, pero aquí tenemos albedos que se disparan. Siguiente, por favor. Entonces, lo que vamos a hacer es, para hacer esta corrección y fijarnos mucho en cómo están evolucionando estas sombras, es pues utilizar esta técnica que se llama Ray Tracing y que se usa precisamente para darle este realismo a las películas de tercera dimensión. Y bueno, ahí pongo el ejemplo de Avatar. Y aquí lo que hago es mi propia versión Ray Tracing de Saturno. A partir de los datos de Cassini, pues puedo construir con esta técnica
imágenes que se ven bastante realistas. Esto parece una foto tomada por la nave y no es una imagen sintética. Las estrellas están colocadas aleatoriamente, solo tomé puntos al azar. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿qué es el Ray Tracing? Bueno, es esta técnica que se usa para generar gráficas por computadora y lo que se hace es simplemente considerar un montón de fotones, un montón de partículas que se están moviendo, llegan a las partículas, llegan al objeto que se quiere observar y con reglas muy básicas de óptica, básicamente cómo se están reflejando y los caminos que puedan seguir, pues lo que se hace es ver cuáles de esos fotones alcanzan al observador o al menos un plano que uno dé y a partir de eso se construye esta imagen. Es bastante simple, pero los resultados, bueno, al menos como se ve aquí, son espectaculares. Siguiente, por favor. Y bueno, siguiente, por favor. Y es lo que estamos usando para hacer el análisis de anillos. Y bueno, aquí casos muy simples. Vamos a utilizar estas partículas construidas a partir de Ray Tracing, modeladas a partir de Ray Tracing, que se llaman partículas lambertianas, que es el caso más simple. Y aquí lo que se ve, bueno, es la partícula básicamente iluminada de frente, y aquí un poco en una fase mucho más grande, donde se observan ya las sombras, y aquí una partícula eclipsada por otras partículas. Aquí la parte interesante, lo que quisiera resaltar, pues es el realismo y precisión de las sombras, y es lo que necesitamos nosotros para poder hacer el modelado de los anillos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y bueno, nada más para resaltar, lo que tenemos aquí es el principio matemático, que sería esta ley de cosenos de Lambert, donde nos dice que la intensidad radiante observada en una superficie lambertiana es directamente proporcional al coseno del ángulo. Y si se fijan en las funciones sintéticas, bueno, al menos en las funciones analíticas, pues lo que se veía precisamente es el coseno del ángulo. Intuitivamente uno lo sabe. Y bueno, aquí hacemos una comparación de las funciones teóricas con la función de Ray Tracing, y bueno, hay al menos en el caso de fases pequeñas, y todo coincide muy bien. Siguiente, por favor. Bueno, entonces lo que quedaría es, voy a hacer una aplicación muy simple, usar el anillo C nada más como referencia para platicarles cómo funciona esto. Y entonces lo que creamos es una capa sintética con partículas distribuidas aleatoriamente que reproduzcan nada más la profundidad óptica que se observa en el anillo C, y utilizamos una geometría muy similar a la geometría de observación de Cassini. Siguiente, por favor. Sí, gracias. Y bueno, aquí está nuestro arreglo de partículas aleatorias, es muy similar a lo que podría ser el anillo C. En este caso lo que tenemos es una inclinación solar, o al menos de nuestra fuente puntual sintética, de 23 grados, y tenemos un ángulo de fase de 30. Quiere decir, entre el ángulo de observación y el ángulo de iluminación tenemos 30 grados. Siguiente, por favor. Y esta es una animación de cómo está funcionando el código, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es otra animación para que se vea con la inclinación del Sol cómo puede reproducirse el avance de estas sombras. Siguiente, por favor. Y bueno, cuando esto se aplica para construir al menos cuando se analiza analíticamente esta variación de sombras, aquí en una fase pequeña y aquí en una fase grande, pues podemos obtener estas funciones que necesitamos para nuestro modelo, funciones sintéticas, que en principio funcionan bastante bien. Siguiente, por favor. Y cuando lo aplicamos ya a los datos, la cosa es diferente. Tenemos un mucho mejor ajuste y nuestro termómetro no varía tanto. Entonces los albedos, independientemente de la fase, son consistentes. Siguiente, por favor. La cuestión es, ¿qué tan ideales son las partículas? La cuestión es que no son esferas y no son suaves. Entonces lo que tenemos que hacer es crear estas partículas irregulares y además que tengan textura para simular estas partículas reales. Nunca hemos visto una de esas partículas, pero supongo yo que son de este estilo, o quizás lo sean, es decir, con una forma pues más o menos redondeada, pero irregular. Suponemos que es redondeada por las interacciones que tienen, y la textura, pues ahí es muy complicado. Simplemente agrego algunas texturas y pruebo qué tal sale. Pero la cuestión es, nuevamente insisto, la técnica de Ray Tracing pues da un realismo muy interesante. Siguiente, por favor.
Bueno, entonces se crea un arreglo de este tipo de partículas. Para el anillo C hago la misma prueba, simplemente partículas aleatorias en posiciones aleatorias que reproduzcan la profundidad óptica, pero ahora irregulares y con textura. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces puedo ahora sí reproducir para cualquier geometría pues las temperaturas y compararlo precisamente con lo que está observando la nave y ver qué podemos sacar de allí. Siguiente, por favor. El reto es el anillo A, porque aquí no es solamente una cuestión de crear arreglos aleatorios que reproduzcan esa profundidad óptica, aquí sí hay que meterle dinámica, hay que complementarlo con un modelo dinámico y entonces esta reproducción es un compuesto. En el caso del anillo A, pues la dinámica nos dice que la estructura es de este estilo. Tenemos bandas que están inclinadas más o menos 11 grados con respecto a la tangente del anillo. Y cuando lo vemos de canto, se observa una distribución. Claro, aquí además tenemos que agregar una distribución de tamaños que está bien estudiada y sabemos que es una ley de potencias. Siguiente, por favor. Y este es nuestro arreglo, un pedazo del anillo. ¿Puedes reproducir la película nuevamente? Ahí está, ¿no? Y bueno, es interesante. Pero el problema es que estas son partículas esféricas. Deberíamos tener partículas irregulares y con textura para que esto fuera más realista. En eso estamos. Pero esto requiere, pues, mucho poder de cómputo. Siguiente, por favor. Y concluyo nada más diciendo, bueno, los modelos analíticos que buscan describir a estos anillos no son efectivos para geometrías, bueno, son efectivos solamente para geometrías muy limitadas y lo que estamos haciendo y creo que está funcionando es agregar el ray tracing y que debemos además combinar con modelos dinámicos para tener mucho mejores resultados. El anillo C, como lo mostré, pues es el más fácil de modelar dinámicamente, pues por ser ópticamente delgado, las partículas están muy lejos entre sí, el eclipsamiento entre ellas es muy pequeño, nos debemos preocupar nada más cuando estamos cerca del equinoccio y fuera de eso todo funciona bien. Y bueno, al final lo que tratamos es regresar a estos tres objetivos: composición, dinámica y estructura. Siguiente, por favor. Bueno, con esto terminamos. Déjenme agradecer a los organizadores y felicidades a Héctor también. Gracias. Ok, ¿preguntas? Sí. Las franjas estas que mostraste al final, ¿como de qué ancho son? Puedes ¿Las franjas? las bandas. Ajá. Sí, esto es lo que se llama wakes y son de cientos de kilómetros. De hecho, en las imágenes de Cassini, sobre todo aquellas que están observadas en ángulos relativamente bajos con respecto al plano de los anillos, puedes más o menos directamente medir la escala y se ven estas sombras negras, ¿no?, inclinadas, pero son cientos de kilómetros. Bueno, tú modelas las partículas como esferas, pero ¿no sería posible que estas partículas tuvieran caras? Porque, digamos, podría ser hielo cristalino lo que hay ahí, entonces caras en forma de poliedro, ¿no? Y eso no sé cómo modificaría tu modelo de reflexión. ¿Te refieres a que tuvieran caras planas? Caras planas. Digamos que realmente lo dudo porque la interacción, es decir, las colisiones entre las partículas son bastante frecuentes y entonces se están redondeando estas partículas. Por eso en estas partículas sintéticas, pues lo que hago es nada más un elipsoide, ¿no?, un poco aplanado y nada más, ¿no? Es decir, es muy probable que no sean muy alargadas por la interacción que hay. Probablemente en el anillo C haya partículas con muy poca interacción y que puedan tener este tipo de formas, pero no estoy seguro. Ok. Sí, gracias.
Perdón. ¿Qué nos puedes decir de la evolución de la distribución de tamaños? Es decir, pareciera como que las velocidades de dispersión son muy bajas, las colisiones deben de ser relativamente débiles. ¿Hay fenómenos de agregación, por ejemplo? Pues sí, la respuesta es sí y no. Depende de dónde te estés poniendo en el anillo. Si nos vamos al anillo C, este anillo que mencionaba con una profundidad óptica muy baja, digamos ahí los tamaños prácticamente no cambian. Si nos vamos al anillo A, que es el otro extremo, cerca del límite de Roche, ahí sí, porque ves, las partículas tienen interacción gravitacional entre sí, tratan de formar cuerpos mayores, pero las mareas empiezan a destruirlas o a separarlas y se van alargando hasta romperlas, pero no solamente separa las partículas una de otra, sino probablemente las separe también entre sí, ¿no? Entonces tienes una distribución de tamaño ahí importante con un exponente relativamente grande, no muy grande, pero relativamente grande. Hola, ¿qué tal? Gracias. Sí. ¿Se escucha? Ok. Primero que nada, felicidades por una presentación muy clara y muy bonita Gracias. de la joya del sistema solar, la joya de la corona. Una pregunta, pusiste varios puntos acerca de diferentes ángulos, pero hay uno que obviamente no se pone ahí directamente, que no tomó Cassini, que fueron las Voyager. Entonces no sé si tienes, o sea, algún comentario acerca de los optical depth de las Voyager. La cuestión es, los datos de anillos de la Viajero, de las ondas Viajero, pues digamos que eran lo mejor de su momento, pero eran prácticamente nada, ¿no? Estaban tomados esencialmente por este instrumento IRIS, ¿no? Y como ves, cuando se comparan los datos que se tienen de Viajero con Cassini, pues es un puntito o dos, ¿no? No se puede decir mucho de eso. Pero esencialmente yo diría que el Sears y la forma en que está midiendo, pues están siguiendo un poco lo que se hacía en ese entonces. Es muy similar, pero es mucho mejor el caso de Sears, ¿no? Pero no hay comparación en cuanto a datos, ¿no? Otra pregunta es, yo al igual que tú soy más bien de que me interesa que la órbita favorezca, que sea más polar, que favorezca a los anillos más que a los satélites. Claro. Entonces, no sé si puedes dar algún comentario acerca de la órbita final, porque pues se le va a acabar el combustible a Cassini, ¿no? Entonces, en algún momento vas a tener que quedarse en esa órbita, ¿no? La órbita. Entonces, no sé si puedes dar algún comentario acerca de la órbita, digamos, donde lo van a dejar. Bueno, lo que sé de las últimas reuniones de Cassini, ya está en preparación esa órbita. De hecho, ya se está alineando en cierta forma la nave para esa órbita, pero todavía hay discusión de cómo va a ser. Porque una de las ideas originales era tratar de acercarla suficientemente a los anillos como para tener esa resolución de una partícula con respecto a otra, pero parece que eso no va a ser posible. Prácticamente el problema es, en las reuniones se propone algo y los ingenieros dicen no se puede, ¿no? Y lo último era acerca de los propellers que han estado observando últimamente, los propellers, que son así. Sí, los propellers, sí. Que si de alguna manera han observado algo acerca de los propellers en infrarrojo. Prácticamente todo lo que se ha hecho de estos propellers es en el visible, prácticamente. Es decir, agarran las imágenes en visible y empiezan a observar a ver si se obtienen estos brincos, ¿no? Es lo que he visto. En infrarrojo, prácticamente no. Son dos preguntas. Entonces, la primera, pusiste ahí que las velocidades eran relativamente bajas. ¿No son velocidades keplerianas las de las partículas? Sí, algo? bueno, sí y no, depende cuál sea el marco de referencia del que estamos hablando. Aquí en realidad estamos hablando de la velocidad local, una velocidad con respecto a las demás. Pero claro,
el anillo pues tiene una cierta velocidad radial, ¿no? Ah, ok. Y la otra pregunta, ¿se consideró que Cassini se fuera hacia Saturno, o sea, directamente a medir la atmósfera in situ, digamos, como hicieron con Galileo? No, y bueno, quizás acá nos pudiera contestar mejor. La cuestión es, sí se están haciendo estudios con SEARS de la atmósfera esencialmente, pero la nave no se ha acercado lo suficiente a Saturno, ¿no? Es decir, sigue estando a distancias muy grandes, a varios radios planetarios. Y bueno, nada más para regresar a lo de la órbita, porque no concluimos, quizás ibas para allá. Todos saben que la misión, bueno, no todos, pero algunos probablemente saben que la misión termina en 2017, no porque la nave ya no pueda seguir, sino simplemente porque ya no quieren mantenerla. Es una misión muy cara, ya están despidiendo a mucha gente de la misión, ya no hay presupuesto, sobre todo para la gente que tenga colaboraciones con ellos, ya no es tan fácil obtener dinero de apoyo. Y entonces la Headquarters, que le llaman, simplemente decidió que la misión se termina en 2017. Y bueno, van a hacer algo similar a lo que hicieron con Galileo, la van a proyectar en la atmósfera y están buscando la mejor órbita o la mejor trayectoria de impacto en la que puedan sacar más información. Obviamente en esa trayectoria de impacto lo que van a obtener más es información sobre la propia atmósfera, pero nos interesa la parte de anillos. Ese es muy interesante, particularmente el anillo D, que está muy cerca, y si es posible resolver estas partículas de los anillos. Pero bueno, eso lo dirán los ingenieros finalmente. Una última pregunta. Diferencias en composición química y de estructura, porque pues la diferencia de la respuesta térmica de los anillos A, B y C a mí me huele más a diferencia en composición que geometría, o combinación de hielo y polvito, o todavía no llegamos a eso en los modelos. No, todavía no llegamos a eso. Lo que se ha visto hasta ahora, al menos por estas propiedades físicas, albedo, la propia inercia térmica, es que tenemos hielo de agua y bastante. Sí hay algunas inclusiones por allí. Particularmente yo llegué a ver algunos espectros donde aún se suponía que estaban detectando cosas como hielos amorfos o cosas de estas. Pero la cuestión es, y es interesante, se ve un tinte rojizo en las partículas. Y ahí sí no saben de qué se trata. Rojizo puede ser como en una zanahoria que le está dando ese tinte, algún orgánico, o simplemente puede ser algo como tipo fierro que le esté dando ese tinte. Entonces la pregunta ahora, y se ha puesto sobre la mesa en muchas de las sesiones, es si ese tinte rojizo de los anillos es orgánico o es inorgánico. No lo sabemos, es totalmente abierto. Y la cuestión es, lo que SEARS observa es simplemente la capa externa de las partículas. ¿Qué hay debajo? No lo sabemos. Se cree que son partículas de hielo, y eso tiene un poco que ver con el origen de los anillos. Se supone que una luna, al menos el último modelo más aceptado y más apoyado, se supone que una luna del tamaño de la luna Mimas, una de las lunas de Saturno, tuvo una excursión hacia el límite de Roche, tenía una gruesa capa de hielo, y ese hielo fue desnudado de la luna y formó los anillos. El resto, el núcleo rocoso y gran parte de hielo, simplemente se proyectaron hacia Saturno. Pero dije algo mal, en realidad la luna es mucho más grande que la luna Mimas, porque la masa de los anillos de Saturno es del orden de la luna Mimas. Entonces debe haber sido 2, 3 o 4 veces mayor. Sí. Bueno, gracias.